Entonces, les decía, vamos a trabajar con lo que nos falta de este material teórico, con la parte de operaciones, ¿sí? Vamos a ver las operaciones básicas, es decir, operaciones fundamentales, suma, resta, multiplicación y división. Bueno, yo lo que voy a hacer ahora, les voy a ir leyendo algunas partes. Yo les había pedido que leyeran todo para hoy, ¿sí? Que lo tuvieran leído, ya que en la otra clase no nos vimos, porque estaba el recuperatorio. Entonces dije, bueno, pero tómense este tiempo para darle una lectura a este material. Entonces yo no voy a leer todo, sino que algunas partes que considero que son como más relevantes, ¿está bien? Y voy a rescatar sobre todo la parte de las propiedades y eso, que es lo que me interesa que les quede bien claro, que era lo que más o menos lo que les decía recién, ¿no? Que por ahí agregamos un poquito de ejercicios en relación a eso, a la cuestión de las propiedades y eso, que por ahí los ejercicios no visualizan tanto esa situación. Bueno, ¿qué rescato primero de acá? Esto, el interés del número es que se trata de un concepto operatorio en un doble sentido. Por una parte, el número expresa simbólicamente determinadas características del mundo real, en particular la cantidad, el orden y la medida. Sobre los objetos reales y relacionados con la cantidad, hay acciones básicas: agregar, separar, retirar, repartir, que expresan multitud de transformaciones con los objetos. También entre objetos se pueden establecer relaciones como comparar, igualar, determinar las veces que uno abarca a otro, etc. Se trata de operaciones en el sentido físico del término, pero también en el sentido psicológico en cuanto a conjuntos de acciones coordinadas y reversibles. Bien, me interesó detenerme en este párrafo por esta cuestión, ¿no?, que habla de un doble sentido, ¿sí? ¿Ustedes entendieron a qué se refería bien con eso? ¿Pudieron rescatar algo de ese párrafo? No, yo no, profe. Era como bastante complicado para mí. ¿Está complicado? Ah, bien, entonces lo vamos a ir desmenuzando un poco, ¿no? ¿Y el resto? ¿Nadie le pudo rescatar algo a este párrafo? Vieron que lo que para algunos puede resultar natural lo que dice, para el que no lo maneja tanto puede que no resulte tan natural, ¿sí? Yo lo leí y dije, ah, bueno, esto sí, vamos a rescatarlo. Bueno, ustedes lo que pueden hacer en su teórico es remarcar las cosas que yo les voy diciendo como que son relevantes, ¿sí? Bueno, ¿por qué un doble sentido? Dice, por una parte el número expresa simbólicamente determinadas características del mundo real, ¿sí? Entonces dice, bueno, el número es una representación de algo del mundo real. ¿De qué? Bueno, de estas tres cosas que menciona acá: la cantidad, el orden y la medida. Son las cosas para las cuales nosotros usamos el número, ¿sí? Digo, no sé, la cantidad de lápices que tengo sobre la mesa, ¿sí? Si digo el orden, puedo decir, primero voy a leer, segundo voy a explicar, tercero les voy a preguntar cosas, ¿sí? Estoy diciendo el orden, ¿sí?, en la que estoy, no sé, trabajando este material teórico, por ejemplo, ¿sí? Ahí estoy usando el número, el 1 para decir el primero, el 2 para decir el segundo, el 3 para decir el tercero, ¿está bien? Y después, en cuanto a la medida, porque bueno, claramente usamos los números para medir cosas, decimos las dimensiones de esta mesa donde tengo apoyada la compu. Bueno, mido, tiene tanto de largo, tanto de ancho, no sé, 1,20 m de largo y, no sé, 80, no tengo idea de media, 1 metro de ancho, ¿sí? Bueno, entonces estoy usando el número para dimensionar las medidas de esta mesa, ¿está bien? Entonces ahí tengo distintas maneras, ¿sí?, en que uso el símbolo del número para caracterizar cosas del mundo real, ¿sí?, cosas concretas con las que estamos familiarizados, o sea, de nuestra vida cotidiana. Bien, ahí se aclara un poquito, por lo menos esta primera parte, la primera oración del párrafo. Sí, ahora sí. Después dice, sobre los objetos reales y relacionados con la cantidad, ¿sí?, cuántas cosas tengo, hay acciones básicas como agregar, separar, repetir y repartir. Repartir es la que a mí más me suena del primario, ¿no? Cuando esos problemas de repartir, ¿sí?
que después uno, siempre cuando dice, ah, sí, dice repartir, tengo que dividir. Ya después es como que vas uniendo la palabra con la operación directamente, ¿sí? Si decimos agregar, siempre vamos a pensar en sumar, ¿está bien? Si digo en retirar, seguramente piensa en restar, y bueno, y así. Es como que a cada palabra después de alguna situación, yo le puedo asociar directamente una operación. De hecho, cuando hago muchos de esos problemas, esa asociación sale casi directamente, ¿está bien? Bueno, a eso se refiere nada más, como ciertas acciones, ¿sí? Yo las voy a poder relacionar de alguna manera con la cantidad y con los números en particular, ¿está bien? Bien, dice también, entre objetos se pueden establecer relaciones como comparar, igualar, determinar las veces que uno abarca a otro, etc. ¿Está bien? Comparar, yo digo, estos dos son iguales, este es más grande que este otro, ¿sí? Puedo decir, por ejemplo, no solamente cuando digo comparar, no solamente en el tamaño de las dimensiones que pueda tener algo, sino que yo podría comparar, no sé, para ponerlo en términos de problemitas del primario, una bolsa de caramelos con otra bolsa de caramelos, ¿sí? Y veo cuál tiene más caramelos, ¿sí? Una tiene 10, la otra tiene 20. Bueno, comparo esa cantidad, ¿sí? Donde el número juega un papel importante porque en uno tengo 10, en otro tengo 20. Digo, el 20 es más grande que el 10, tenía más en la de 20, ¿sí? En ese sentido, comparar, esperen que me perdí lo que estaba diciendo acá, igualar, bueno, si es igual, determinar las veces que uno abarca a otro, cuántas veces entra esto en esta cosa en esta otra, ¿sí? Las bolsitas de 10 caramelos, ¿cuántas entran en una bolsa de 20? Qué sé yo, por decir algo, ¿está bien? Bueno, entran 2 veces, ¿sí? Porque 2 bolsas de caramelo de 10 es lo mismo que una bolsa de 20. ¿Está bien? Bueno, eso sí, todo ese tipo de palabritas y ese tipo de ejercicios son los que van a trabajar ustedes cuando den clases de matemática en el primario, ¿está bien? Y específicamente cuando empiezan a trabajar las operaciones, ¿sí? De hecho, yo no sé cómo habrán aprendido ustedes porque la mayoría son bastante jóvenes, pero por ejemplo en mi caso, que es una persona más entrada en años, por no decir vieja, no, mentira, lo digo, pero por ejemplo, yo cuando aprendí a sumar, ¿sí? Directamente nos enseñaban el algoritmo de la suma. Entonces se ponen los números, otros se ponen abajo, en la primera columna van, no sé, las unidades, en la segunda la decena y sumábamos. Hoy en día no, ¿no? La idea es enseñarlo con problemas. No van a hacer eso primero ustedes, ¿sí? Sino que van a empezar con problemitas y después van a llegar al algoritmo de la suma. ¿Está bien? Esa es la forma de trabajarlo hoy en día. No sé cómo lo habrán aprendido ustedes, porque ya hace mucho tiempo que se hace así, ¿está bien? Que se va el problema primero, se va trabajando la situación problemática, donde uno, con cosas que el niño esté familiarizado y después pasamos al algoritmo de la suma, ¿está bien? Y de hecho, bueno, ustedes cuando tengan que enseñar les va a pasar lo mismo. Y a lo que voy es que todo este tipo de palabras que señala este párrafo van a aparecer en esos problemas, ¿sí? Estas palabras agregar, separar, repartir, retirar, bueno, todo es comparar, igualar, cuántas veces una cosa entra en la otra. Todo eso, ¿sí? Les tiene que empezar a sonar como algo, no sé, entendible desde ya, porque lo van a trabajar todo el tiempo, ¿sí? Es la forma en la que van a enseñar después a ustedes. Bien, lo leí todo, no decía algo más, pero también el sentido psicológico en cuanto a conjuntos de acciones coordinadas y reversibles. Bueno, esto bien no sé a qué apunta, pero es cierto que hay ciertas acciones mentales que uno tiene que hacer cuando va a hacer las operaciones, ¿está bien? Yo supongo que se refiere a eso con esa cuestión del sentido psicológico, porque es cierto que para poder operar, ¿sí? Hay un trabajo mental donde tenés que coordinar ciertas situaciones, y lo de reversible supongo porque hay idas y vueltas en esas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, uno cuando piensa en la suma y en la resta, o la multiplicación y la división, en esos pares, digo, sabemos que una es la inversa de la otra, ¿está bien? Entonces sumar y restar se relacionan de alguna forma, ¿está bien? Porque una es como la opuesta, la inversa sería la forma correcta de la otra. Supongo que se refiere a eso último. Bien,
o es por lo menos lo que yo interpreto. Bueno, y cerraba esta idea, dice, ahora bien, este cúmulo de acciones sobre el mundo real tiene su expresión simbólica correspondiente en las operaciones numéricas básicas, suma, resta, multiplicación y división. Bueno, eso más o menos ya lo dije yo con mis palabras. Bien, de ahí, yo me había pegado un saltito. Lo voy a leer todo el párrafo para que no me quede entrecortado. Dice, en segundo lugar, las operaciones, mediante unos pocos principios, establecen una red de conexiones entre los distintos números. Se convierte así el concepto de número en un concepto operatorio y el sistema de los números naturales aparece dotado de una estructura respecto a las operaciones fundamentales, adición y multiplicación, con unas peculiaridades derivadas de las operaciones inversas, sustracción y división. Bueno, este también le rescataba, ¿no?, la cuestión de que en realidad nosotros operamos, establecemos una red de conexión entre los números, ¿sí? Porque si yo quiero sumar, ahora pienso específicamente en la operación, no en una situación problemática, sino que en la operación misma, ¿qué hago? Bueno, yo es como que agarro dos números, digamos que vamos a sumar el 2 y el 3, algo sencillo, ¿no? Entonces, como que yo tomo esos dos números, ¿sí?, y los conecto esos dos números por medio de la suma. Y a su vez obtengo otro número que es el resultado de la suma. Entonces establecí una relación, ¿sí?, o una red de conexiones, como dice ahí, entre esos tres números, entre el 2, el 3 y el 5. ¿Por medio de qué? Y bueno, por medio de esta operación que es la suma, ¿sí? Yo creo que se refiere a esa situación, todo ese párrafo, ¿sí? Que eso está bueno que lo entiendan, ¿sí? ¿Qué es lo cuál es la situación a la base de hacer la operación? Bueno, es que en realidad ¿sí?, uno va a tomar elementos de un conjunto numérico, va a hacer algo con eso, y a su vez eso me va a dar un resultado. ¿Está bien? Yo vi un video hace mucho de una profesora que explicaba la función, ¿no? Y decía qué cosa era una función, y lo explicaba en términos de una máquina, ¿sí? Decía, yo introduzco en esta máquina un número y la máquina era la función, o sea, x cuadrado, vamos a poner algo sencillo, ¿sí? Entonces al número si yo ingreso el número 2, la máquina me va a devolver el 4. ¿Sí? Porque la máquina era la función x al cuadrado. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, en la suma. Es una máquina a la que yo le voy a ingresar cosas y me va a dar un objeto resultante, ¿sí? Me va a devolver algo la máquina, ¿está bien? Bueno, entonces yo a la máquina le introduzco el 2 y el 3 y como resultado de ese proceso me va a dar el 5. ¿Está bien? Lo que va a hacer esta máquina va a ser sumar, ¿está bien? Que es más o menos lo que hace la calculadora, ¿está bien? Lo mismo con la resta, lo mismo con la multiplicación, lo mismo con la división. ¿Está bien? Bien, y otra cosa que está bueno entender es que no siempre la máquina va a poder dar un resultado, ¿sí? Por ejemplo, si yo pienso en la resta, ¿está bien? Ingreso primero el 2 y después el 5, la máquina no lo puede resolver. Bueno, porque para que la máquina lo pueda resolver, ¿sí?, hay una condición que se tiene que verificar, ¿sí? Por lo menos, ¿no? Estoy hablando del conjunto de los números naturales, ¿está bien? Esa cuenta tiene soluciones, es menos 3, pero el resultado no está dentro del conjunto de los números naturales. A eso me refiero, ¿sí? Chicas, ¿me siguen hasta acá? ¿Vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. No las veo, no las escucho, es como que digo, ¿estarán ahí? ¿Se habrán ido? Ok. Sí, profe. ¿Vamos bien? Bueno, cualquier cosa me preguntan si no me entienden, ¿sí? Yo me copo hablando, si no, pero quiero hablar con ustedes, no quiero hablar sola. No quiero sentir que estoy tan sola. Bien, ¿vamos bien entonces hasta ahí? Sigo nomás, ¿sí? Decía esto, el concepto operatorio, eso ya lo dije. Bueno, y después las operaciones, ¿no? La adición y la multiplicación, y las inversas, la sustracción y la división. ¿Está bien? Después vamos a ver un poquito, creo que estaba explicado en el texto, que la multiplicación se hizo un caso particular de la suma, la división de la resta, o sea, se relacionan encima entre sí, ¿está bien? En realidad la más poderosa acá de todas sería la suma, ¿sí? O la adición. Porque en base a ella vamos armando el resto. Bueno. Bien.
Voy a leer esta parte que dice etapas en el aprendizaje de cada operación, las acciones. Eso se los voy a leer todo el párrafo, lo charlamos un poquito y ya después nos vamos directamente a ver la suma, ¿sí? Bueno, dice, en el proceso de aprendizaje de cada operación se pueden distinguir varias fases o etapas. En primer lugar, hay que considerar las diferentes acciones y transformaciones que se realizan en los distintos contextos numéricos y diferenciar aquellas que tienen rasgos comunes, que luego permitan ser consideradas bajo un mismo concepto operatorio. Aquí se produce la primera diferencia entre suma y resta, por un lado, y producto y división por el otro. Las acciones que dan lugar a la suma y resta, agregar, desagregar, reunir, separar, son elementales y se trabajan en simultaneidad con las ideas que dan lugar al concepto de número. Para los conceptos más elaborados de producto y división, se necesitan ciertas nociones numéricas ya consolidadas, incluidas las de suma y resta. Por ello, el aprendizaje de estas operaciones se comienza posteriormente. Bien, bueno, se recordarán ustedes, no sé, del primario, ¿sí? Que primero hay que trabajar la suma, ¿sí? Después la resta, y seguramente al otro año o al otro, ¿sí? La multiplicación. ¿Está bien? Creo que por cada año se iban agregando. Inicialmente suma y resta, después venía la multiplicación y después la división. ¿Está bien? Es como que todas juntas no se puede, ¿sí? No se pueden en cualquier orden, no podría empezar enseñando la división. ¿Está bien? Sí o sí tengo que ir en ese orden. De hecho, como decía hace un ratito, como decía previamente, la suma va a ser la base de todo. Porque yo la resta la voy a definir en base a la suma. Posteriormente la multiplicación también la voy a poder definir en base a la suma. Y la división, como operación inversa a la multiplicación, lo voy a relacionar con la multiplicación. Pero a la base siempre está la suma dando vuelta. ¿Está bien? Entonces, a eso se refiere este párrafo. ¿Sí? Que vamos a ir en un orden, que vamos a trabajar primero la suma y la resta y luego vamos a ir agregando las otras dos. ¿Está bien? Y esto no me parece un dato menor para ustedes porque, bueno, ustedes van a enseñarle a niños pequeños estas operaciones, ¿sí? Tan básicas que después les sirven para todo, ¿sí? Para toda la matemática. ¿Está bien? Les espero una tarea muy importante a futuro. No es cualquier cosa ser profesor de primaria, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda con esto? Queda aclarado el sentido de ese párrafo. Nada, bueno, sigo entonces. Acá hay como una introducción. Queda claro, profe. Buenísimo. Acá también rescaté esto que dice. Las operaciones de suma, resta, multiplicación y división se pueden dotar de diversos significados. Estoy acá leyendo, chicas, sí, perdón, en este párrafo. Entonces decía, las operaciones de suma, resta, multiplicación y división se pueden dotar de diversos significados a partir de los cuales los niños y las niñas pueden comprender sus propiedades básicas, lo que los preparará para el aprendizaje y la comprensión de los algoritmos de cálculo. Aquí se ha tomado esto como punto de partida y se han formalizado desde el punto de vista matemático. ¿Sí? O sea, vamos a hacer un camino semejante, ¿sí? Van a ver ahora cuando entremos ya en la suma, distintas maneras de definir la suma, ¿está bien? Y distintas propiedades de la suma. Todas esas, de alguna forma, hay que trabajarlas con los chicos, ¿sí? Acá están puestos de manera un poco más formal, pero son cosas que tienen que trabajarse con los chicos, ¿sí? Porque entender las propiedades no son un dato menor, son fundamentales. El que logra entender eso está un paso adelante en matemáticas, ¿sí? Y si lo logran con chicos, bueno, los preparan, ¿sí? Mejor para lo que se viene después, ¿está bien? Así que bueno, no era un dato menor. Vamos a la primera, que es la suma. En lo posible, me gustaría que veamos suma y resta, ¿está bien?
Y en la próxima clase, multiplicación y división. ¿Está bien? Para no llenarlas de información. No son muchas hojas en la teoría, pero sí es mucho lo que dice. Estaría bueno que se tome esta semana para volverlo a leer, analizarlo, buscar dudas en el texto, ¿sí? Para que las podamos charlar y masticar un poquito más. ¿Está bien? Bueno, de acá en más es todo. No hay nada para... Eso les voy diciendo para que ustedes remarquen en su apunte, ¿sí? De acá en adelante sirve absolutamente todo. No hay desperdicios. Bien, entonces vamos con la adición. ¿Qué presenta este texto de acá en más? Bueno, diferentes definiciones de la suma, ¿sí? En realidad dos. La definición recursiva de la adición y la definición conjuntista. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a empezar por la recursiva. Se basan en unos ciertos axiomas de Peano, pero esto ya les excede a ustedes porque no han trabajado en el concepto de axioma. Está bien, entonces excede un poco a las cosas que ven, pero bueno, es cierto que está basado en eso. Está bien, no es un invento, digamos. Bien, dice, esta manera de definir la suma corresponde a uno de los aspectos del aprendizaje de la noción de adición por los niños, el seguir contando. En la práctica se puede decir que sumar es seguir contando, mientras que restar consiste en contar hacia atrás. ¿Está bien? Bueno, esta es una forma elemental de enseñarle a los chicos, ¿sí? Voy para atrás, estoy restando, voy para adelante, estoy sumando. Generalmente lo pienso en una recta numérica, ¿está bien? Como que voy para allá, voy para la derecha, estoy yendo para la suma, y vuelvo para atrás, para la izquierda, estoy en la resta, ¿sí? Estoy restando cosas. Pero fíjense que esta forma de enseñarla no es un invento, porque a la base hay una axiomática, ¿sí?, de la matemática que permite que uno pueda hacerlo así. ¿Está bien? Bien, entonces dice la adición en forma recursiva se parte de un número natural P cualquiera, o sea, P pertenece a los naturales, considerando en todos los casos que conocemos la secuencia numérica y sabemos calcular el sucesor de un número. Esto es, sabemos que el sucesor de un número es sumarle al número una unidad. Esa es la base para pensar esto, ¿está bien? O sea, sabemos que los números naturales son una secuencia de números, ¿está bien? Y sabemos qué cosa significa el sucesor. El sucesor es siguiente, ¿sí? Yo creo que ustedes les di había unos ejercicios así, que en vez de poner, había unos que era el siguiente y el anterior, o sea, el sucesor y el anterior. Después había otros que eran 1 millón más, 1 millón menos, 10.000 más, ¿está bien? Pero tiene que ver con esto, con esta secuencia de números, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Es un ejercicio que se suele hacer con los chicos en el primario, ¿sí? Que establezcan cuál es el siguiente y cuál es el anterior de un número. ¿Está bien? Bueno, esa actividad sí o sí tiene que estar para que la puedan concatenar después con esto otro. O sea, no está porque sí, no solamente para conocer los números y la secuencia de los números, sino que después a posteriori también sirve. Uno empieza a pensar en esta operación de la suma. ¿Está bien? Bien, dice, Peano estableció los siguientes axiomas, en unas reglas, ¿no?, para definir a la suma. Un axioma, que ahí dice que es una regla, ¿sí? En realidad, está bien, es una regla, pero es algo que no hay discusión alguna de que es así. Por eso tiene el término de axioma. Es algo que se asume que es verdadero. No hay discusión alguna de que eso es cierto. No hay que ni comprobarlo, no hay que hacer nada. Este es un axioma. Es como decir, bueno, este va a ser mi punto de partida para definir otras cosas, para inferir después a posteriori otras cosas. ¿Está bien? A eso se refiere con axioma, ¿sí? Bien, entonces los axiomas de Peano son dos que dicen, ya teníamos establecido que P era un número natural, ¿sí? P más 0 es igual a P para todo número natural P. Fíjense qué dudas tienen ustedes a esta altura de sus vidas de que P más 0 es P. Sabiendo que P es un número, ¿no? Y ninguna. Ya todos saben que si sumo 0 a algo, me vuelve a dar ese algo. ¿Está bien? ¿Sí? Estamos ya todos convencidos y no es difícil de asimilar. Que si no le agrego nada, no le voy a cambiar absolutamente nada de lo que tenía originalmente. ¿Está bien? Por eso digo, bueno, esto lo podemos asumir como verdadero sin ningún problema. El segundo
axioma dice, el siguiente de P, fíjense que esto es una simbología para hablar del siguiente o del sucesor, ¿está bien? Quiere decir el siguiente de P. El siguiente de P es igual a P más 1. Para todo P en los naturales. O sea, todo P en los números naturales va a verificar este. Que el siguiente de P, ¿quién es? Y bueno, P más 1. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque los naturales son una secuencia que va de 1 en 1. Entonces el siguiente va a ser el 1 más. ¿Está bien? ¿Hasta acá me entienden, chicas, esto de los axiomas? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Lo había llegado a leer esto o no? ¿Alguien lo había llegado a leer o nadie? No, yo no lo tengo todavía, no lo puedo. Ah, bien. Sí, yo leí algunas páginas. No entiendo nada. De acá, mira, te Sí, un intuyo. poco perdida estaba. De acá te intuyo lo que te había pasado, mira. Bueno, aclara por lo menos esto, digamos que ustedes ahora van a poder hacer una lectura y decir, ahora le cacho más la onda a esto. ¿Les parece que sí? ¿O Sí, ahora es más entendible. ¿Saben que para darles ánimo, chicas, y que no se me decaigan, es normal que pase eso? Uno quiere leer un texto de matemáticas y no entiende nada. Pero ya va con una idea de lo que no entendió. Siempre sirve, así sea que leo y no entiendo nada, siempre, chicas, créanme que sirve. Si no leyeron nada, es una novedad lo que estoy diciendo. Si leyeron algo, dicen, ahora me cae la ficha lo que quería decir esto que no había entendido nada. Y después tienen que hacer otra lectura, con la explicación, ¿sí? Ya encaminada la lectura, porque no es lo mismo esta lectura donde ya hubo una explicación, ¿está bien? Ese, si tienen tiempo, es el camino ideal. Leo y no entiendo a lo mejor nada, o capto algo, o pongo signos de pregunta donde no entendí nada, espero la explicación, pregunto lo que no entendí, y después vuelvo a leer. Y ahí le van a sacar el jugo, ¿sí? Si lo pueden hacer, sería como la forma ideal, ¿está bien? Bueno, dice, en consecuencia procedemos como sigue. Para sumar 1 a un número P, se toma el sucesor del número P. O sea, con el siguiente de P era sumar 1. ¿Está bien? Esto está claro, ¿sí? P más 1. El signo ¿sí? El que decimos como más, será el operador suma y será tomado el signo con el número que aparece inmediatamente después de él. ¿Está bien? En P más N, el operador más N funcionará calculando la función siguiente de P tantas veces indique P. ¿Está bien? A ver esto. ¿Qué quiere decir? Indique N, profe. N, sí, dije P y era N. Tenés razón. Porque ya me he ido acá, yo estaba leyendo lo que iba más rápido en mi mente que mi lengua, ¿viste? Bien, lo voy a decir de nuevo si lo digo bien. En P más N, el operador más N, funcionará calculando la función siguiente de P tantas veces indique N. ¿Está bien? Entonces, ¿cuántas veces tengo que calcular el siguiente de P? Bueno, N veces, si le estoy sumando N. Si yo quiero sumar 2, por ejemplo, lo voy a hacer sencillito. ¿Cuántas veces le tengo que agregar el siguiente a P? Y 2 veces, porque cada vez que lo agregue, en realidad lo que estoy haciendo es agregar 1, es sumar 1. Fíjense que yo estoy usando la palabra agregar, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? Y bueno, si tengo un N acá, N veces. Si fuera 2, serán 2 veces. Si fuera 3, 3 veces. Y así sucesivamente. De hecho, que si hubiese sido 1, una sola vez lo tendría que haber hecho. A ver si se entiende mejor con el ejemplo. Dice, podemos comprobar cómo, con esta definición, encontramos la suma de dos números cualquiera. Por ejemplo, 4 más 3. Es el siguiente del siguiente del siguiente de 4. ¿Cuántas veces calculé el siguiente? Y 3 veces. ¿Sí? Porque tengo más 3. Como acá tenía más n, acá tengo el más n, lo hice n veces. Si es más 3, tengo que hacer el siguiente 3 veces. Entonces tengo que hacer el siguiente del siguiente del siguiente de 4. El siguiente de 4, no me permite Eso, pintarlo. profe, sería como 4 más 1 más 1 más 1, ¿cierto? Exactamente, se va a transformar en eso. A eso iba, mirá, me sacaste las palabras de la boca, tal cual. Es así como lo decís. El siguiente de 4, por esta definición que tenemos acá, y como decía la compañera, no es más que 4 más 1. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces tengo el siguiente de 5 después,
Porque cuando yo hago 4 más 1, tengo el 5, ¿está bien? Y al siguiente del 5, ¿qué es? El 6. Y el siguiente del 6, ¿qué es? El 7, ¿está bien? Entonces 4 más 3 no es más que el siguiente del siguiente del siguiente de 4, que es 7. ¿Está bien? Si yo quisiera hacer 4 más 15 nomás con este método, fíjense que ya se complica. ¿Cuántas veces tengo que escribir el siguiente, del siguiente, del siguiente, del siguiente? ¿Está bien? 15 veces. ¿Sí? A los términos operativos es bastante complejo. Es por eso que yo no me puedo quedar solo con esta idea. ¿Está bien? Pero esta es la base de cómo vamos a hacer para pensar la suma. En primera instancia vas a ir de a uno. Siguiente y el siguiente y el siguiente. Bueno, tantas veces el siguiente, después me voy dando cuenta, no, pero lo puedo hacer más sintético esto. ¿Está bien? Bien, dice, es decir, 4 más 3 es el número que obtienes al empezar a contar desde 4 y a hallar los 3 números siguientes. El siguiente del 4 era el 5, el siguiente del 5 era el 6, el siguiente del 6 es el 7. Bien. ¿Alguna duda con esto o estamos? Yo no, yo lo voy entendiendo. No, profe. Bueno, por ejemplo, de este no hay ningún ejercicio en la guía donde ustedes tengan que calcular con este método, haciendo el siguiente, el siguiente, el siguiente. Por ejemplo, eso no está. A mí me gustaría que hicieran que sea uno todas, como para ver si, sí, le capté cuál es la onda. Porque seguramente la idea todos la entienden, no estamos más que moviéndonos de a uno por la recta numérica, ¿sí? Pero también hay que poder escribirlo, ¿está bien? Así que seguramente algo de eso ponga también. Entre tantas otras cosas que se Sí, me profe, ocurrieron. en el punto 7 dice, ingresá el número 6.352.487 en la calculadora y tenías que obtener, después te daba otros números al que vos tenías que sumarle o restarle, creo. Bueno, pero eso no es con el siguiente. De hecho, dice usar la calculadora. Claro, sí, el siguiente, no, si no te volvés... No, claro, sería un poco, no sería muy operativo, está bien. Esto va a servir para cuando yo quiero sumar 2 o 3 números, no si quiero sumar mucho, está bien. Por eso es necesario después el algoritmo. El algoritmo no viene porque sí, no es que un día alguien se levantó y dijo, ahora voy a inventar un algoritmo para la suma. Como todo, ¿no? Se va formulando en base a las necesidades que se van presentando, ¿está bien? Claramente esto es inoperativo cuando uno quiere hacer una cuenta muy grande, ¿está bien? De hecho, la multiplicación misma no es más que sumar muchas veces y surge de la necesidad de, bueno, achicar la suma, ¿está bien? Pero ese ejercicio que vos decís, no sé bien quién me estaba hablando, creo que es Jessica, si no me equivoco. Sí, profe, Jessica Rafa. Está. Es para usar la calculadora. No es específicamente hacer esto que está mostrado acá. Por eso decía, capaz que agrego alguno que haya que hacer eso. Está bien. Bueno, vamos a la otra definición, la conjuntista. Dice, definición conjuntista de la adición. En el modelo de conjuntos partimos de la idea de cardinal. ¿Se acuerdan que eso lo vimos, no? El cardinal era cuando teníamos un conjunto finito, determinábamos la cantidad de elementos, ¿sí? Que había en ese conjunto, o sea, cuántos números había en el conjunto. Eso ya lo habíamos hecho antes, en la otra parte, y entró hasta en el parcial eso, ¿sí? Se los pregunté. Bien. Entonces, vuelvo a leer porque hice un corte. En el modelo de conjuntos partimos de la idea de cardinal que responde a la pregunta básica. ¿Cuántos hay? La adición se interpreta como el cardinal obtenido al unir dos conjuntos, como mostramos en el siguiente esquema. Bueno, aquí hay un dibujito, ¿no? Todos los del conjuntito A, todos los conjuntitos R, y este conjunto, el que vamos a denominar A unión R, ¿sí? Bueno, después contamos cuántos hay en este. En el conjunto A, el cardinal era 13, o sea, había 13 elementos. En el conjunto R, el cardinal de R es 12, es decir, hay 12 elementos. Entonces, en el conjunto unión es que voy a meter todos juntos en un mismo conjunto, ¿está bien? Los del A y los del R, ¿sí? Y es el cardinal de A unión R, que en este caso es 25, ¿sí? Me voy al texto. Dice, observamos los conjuntos de fichas. Si llamamos A al conjunto de fichas azules y B al conjunto de fichas rojas, tenemos que A, el conjunto de las fichas azules,
El cardinal de A es 12 y B, el conjunto de las fichas rojas, su cardinal es 13. Entonces el cardinal del conjunto A unión B es 25. Esta U mayúscula acá, que es como una U, es un símbolo de la teoría de conjuntos y quiere decir unión. ¿Está bien? Entonces decía, bueno, este símbolo es de la unión. ¿Está bien? Unión es como, está en el esquema, ¿sí? Es como que junto los de un conjunto y los de otro en un único conjunto, ¿sí? Dice, entonces el cardinal del conjunto unión, A unión B, es 25 y se llama suma de los números 13 y 12. Está viendo, de 13 y 12 eran los cardinales de los conjuntos por separado. Ah, yo leía R acá y es B, o acá dice R y acá dice B, bueno, no sé. Me parece que es B en los dos, nada más que no se alcanza a ver bien la B. Dice, se escribe 13 más 12 igual a 25. El resultado se llama suma. El signo de la adición se representa como un símbolo más y se lee más. Bueno, con un símbolo este de la cruz, ¿no? Y se lee más. Formalmente, en matemática diremos que la definición de la suma desde una postura conjuntista es la siguiente. Y viene una definición un poco más formal que esa explicación, ¿está bien? Entonces la definición dice, dado dos números naturales A y B, se llama A más B al cardinal del conjunto A unión B, siendo A y B dos conjuntos disjuntos, es decir, que no tienen elementos en común, cuyo cardinal es A y B respectivamente. A ver, ahí lo explico todo bien. Primero quiero leer eso que dice, esa aclaración de conjuntos disjuntos. O sea, dos conjuntos son disjuntos cuando no tienen ningún elemento en común. ¿Está bien? Si yo digo, no sé, tengo una bolsa con caramelos y una bolsa con chocolates, ¿sí? No hay nada en común, porque en una no hay caramelos, en la otra, en una solo hay caramelos, en la otra solo hay chocolates, ¿sí? ¿Está bien? No tendrían nada en común en ese caso. Esos conjuntos se dicen disjuntos. Dos conjuntos son disjuntos, entonces cuando no tienen ningún elemento en común. ¿Está bien? Entonces yo tengo por un lado el cardinal de un conjunto y por otro lado el cardinal del otro, ¿sí? Y no hay interferencia en esos cardinales porque no tienen nada en común. ¿Está bien? Entonces relacionamos la suma con los cardinales de los conjuntos, que es lo que hicimos recién. ¿Está bien? Nada más que te ha puesto en la definición acá, como bien formal. Entonces, dados dos números naturales A y B, se llama suma de A más B al cardinal del conjunto unión, siendo A y B dos conjuntos disjuntos, cuyo cardinal es A y B respectivamente. ¿Está bien? Donde el cardinal de A es A y el cardinal de B es esta B, la unión es la suma de esos dos cardinales. ¿Está bien? Dice, esta definición pone en juego dos operaciones bien definidas. Por una parte, la operación que se hace sobre los conjuntos. Se reúnen dos colecciones que no tienen ningún elemento en común para formar una nueva colección con la totalidad de los elementos que pertenecen a cada uno de ellos. Aquí se realiza la unión de conjuntos que se nota con el símbolo U. Es como una U, pero bueno, es el símbolo de unión. ¿Está bien? Por otra parte, la operación que resulta al relacionar los números... Por otra parte, la operación que resulta al relacionar los números de elementos, o sea, los cardinales que contienen los conjuntos, es la operación suma, que es la adición de dichos cardinales. Bueno, son como unas aclaraciones, ¿está bien? Bueno, tenemos dos maneras entonces de definir la suma. De manera recursiva, estoy buscando el título, ¿sí? De manera recursiva en base a los axiomas de Peano, que es considerando el siguiente, ¿sí? Pensando la suma como el siguiente del siguiente del siguiente, y una definición conjuntista que es teniendo en cuenta el cardinal del conjunto y la unión de los conjuntos. ¿Está bien? Las dos formas de definir la suma. Obviamente que a los chicos uno no les daría así, ¿está bien? Así como está presentado acá, pero sí lo van a trabajar en los problemas de esta manera, porque van a agarrar, qué sé yo, una bolsa, como decía recién, una bolsa de caramelo, una bolsa de chocolates. Y si junto toda una sola bolsa, ¿cuántos chocolates y cuántos caramelos tengo? ¿Sí? ¿Cuántas golosinas tengo al final? ¿Está bien? A la base de todo eso hay una unión, están los conjuntos son disjuntos, estoy calculando el cardinal de los conjuntos, la suma va a ser el cardinal del conjunto unión, o sea, todo eso que estoy diciendo ahí, muy matemáticamente, está a la base de un simple problema de caramelos y chocolates, ¿sí? Lo mismo con lo otro, con
la axiomática de Peano y este método recursivo. Buscar el siguiente es algo que van a hacer con los chicos, ¿está bien? Bueno, y ahora vamos a ver, ¿alguna duda, chicas, hasta acá? ¿O vamos bien? Vamos bien. Yo entiendo. No, profe, por mi parte no. Bueno, vamos un poquito a las propiedades. Propiedades de la suma en los números naturales. La suma es cerrada en el conjunto de los números naturales. Esto lo notamos de la siguiente manera. Si A pertenece a los naturales, entonces A más B pertenece a los naturales. Esto significa que la suma de dos números naturales me da como resultado un número natural. Por eso decimos que el conjunto de los números naturales es cerrado con respecto a la suma. Bien. Esto más o menos como lo que decía de la máquina, ¿no? Yo tengo una máquina que me suma y si yo le ingreso dos números me va a dar un resultado. Bueno, ¿qué quiere decir esto que la suma sea cerrada? Quiere decir que esa máquina, ¿sí?, siempre me va a dar un resultado. ¿Sí? Nunca me va a poner error. Nunca no lo va a poder hacer. ¿Sí? Siempre yo que tenga dos números naturales, los voy a poder sumar y encontrar un resultado. ¿Sí? Parece una pavada, pues bueno, pero ¿cómo no va a pasar eso si estoy sumando? Bueno, sí, pero hay otras operaciones en las que no se puede. Y esto se puede complejizar tanto como se quiera, ¿está bien? O no, porque si lo pienso, digo, lo puedo pensar tan complejo como quiera o tan simple como quiera. Si pienso en la resta nomás, yo ya les puse un ejemplo en que no funcionan en los naturales. O sea que yo siempre que tenga dos naturales, no siempre voy a poder restar, pero sí siempre voy a poder sumar. ¿Está bien? Bueno, esta propiedad se refiere a eso, a que siempre es posible sumar números naturales. No vamos a tener problema ahí. ¿Cómo se enuncia esta propiedad? Diciendo que la suma es cerrada en el conjunto de los números naturales. Entonces, ¿qué quiere decir que sea cerrada? Que yo tomo dos números naturales, su respuesta, su resultado, es un número natural. ¿Está bien? Por ejemplo, si yo sumo dos fracciones, ¿sí?, y se las hago bien simple, sumo un medio más un medio es 1. ¿Está bien? Bueno, fíjense que no me da otra fracción. Me da un número natural, por ejemplo. ¿Está bien? Pero fracción no me da. O bueno, es una fracción encubierta, porque puedo pensarla que es 1 sobre 1. ¿Está bien? Pero a los naturales no le va a pasar eso, que si yo sume dos naturales me da una fracción. Eso no podría pasarle. ¿Sí? A los naturales, como son cerrados, siempre que sumo naturales, el resultado es un natural. ¿Está bien? ¿Se entiende esa idea? Sí. Sí, profe. Parece medio obvia, ¿no? Cuando la digo, o sea, y bueno, ¿qué me va a dar si sumo natural? ¿O no? Claro, ahora, porque yo leía cerrado y era ¿cómo? O sea. ¿Qué sentido está cerrado? ¿Con llave? Claro. Claro, sí. Bueno, ¿vieron cómo las palabras a veces nos confunden? Por eso cerrado, ¿qué cuerno quiere decir cerrado? ¿Sí? Y era una palabra nomás, que en realidad no se refería al cerrado, ¿sí?, que entendería uno de cerrar algo, sino que se refería a que el resultado caía en el mismo conjunto, ¿sí? La operación es cerrada en el sentido que no se me va a otro conjunto el resultado, ¿sí? En ese sentido. ¿Está bien? Bueno, en matemática tiene mucho peso saber este tipo de cosas, ¿sí? Digamos que la matemática después se explaya mucho en ese sentido, es decir, si las operaciones son cerradas, no son cerradas. Y para cada operación siempre nos vamos a preguntar si va a caer en el mismo conjunto, va a caer en otro conjunto, ¿qué le pasa? ¿Sí? Pero muchísimo avanza en ese sentido. La álgebra trabaja un montón en esa idea, ¿está bien? No es un detalle menor. Y tampoco es un detalle menor para ustedes que sepan eso. Cada que sume natural le va a dar natural. ¿Sí? ¿Está bien? Y enseñar eso, porque yo digo, un chico suma dos números positivos, dos números naturales, y le da -5. ¿Sí? Bueno, ahí hay algo que está mal, pero está mal más allá de la cuenta que haya hecho, porque no importa ni siquiera la cuenta, importa que hay que entender que eso nunca puede pasar. ¿Por qué no? Y bueno, porque los naturales son cerrados para la suma. Suma naturales no me puede dar negativos, no se me puede ir del conjunto. ¿Está bien? Bueno. Profe, por ejemplo, no sé, le di un número, -2, -3. O sea, ahí yo termino sumando igual los negativos. Claro, ahí ya te fuiste de los naturales.
Pero vos ahí ya te fuiste del conjunto de los naturales, ¿sí? ¿Está bien? Sí. Estás trabajando en otro conjunto ahí, ¿sí? Estamos con los enteros en tal caso. ¿Está bien? Que ya vamos a analizar qué pasa con eso. Porque en realidad lo tengo que sumar. ¿Está bien? Está bien lo que decís, ¿sí? No está mal lo que estás diciendo. Lo que pasa es que, bueno, este resultado... esperen que alguien quiera entrar. Sigo con esto. Entonces, tenemos la primera propiedad, que significa que se ha cerrado el conjunto, para la suma el conjunto de los números enteros. Bueno, las que siguen yo quiero pensar que las conocen, ¿sí? Esta era la más rara de todas. La asociativa, la propiedad asociativa. Si la suma cumple la propiedad asociativa. Entonces, si A, B y C son naturales, entonces A más B más C es lo mismo que A más B más C. Fíjense que cuando lo leo parecería que dijera todo lo mismo. Esto si no contamos con los símbolos es difícil de explicar qué es lo que pasa acá, ¿está bien? Con palabras diría, bueno, sumo los dos primeros y ese resultado le sumo el tercero. Es lo mismo que si yo sumo los dos últimos números y el resultado le sumo el primero. Es la única forma que tengo de expresar esto que simbólicamente es tan simple. También fíjense la necesidad del símbolo en matemática, ¿no? Cómo podemos hacer tan sencillo una explicación que con palabras es un lío para decirlo. Bien, esto nos da la libertad de que en una suma podamos asociar las sumas como queramos. La asociación que realizamos se representa con el uso del paréntesis. Bueno, es más o menos lo que decía recién. ¿Está bien? ¿Todos conocen la propiedad asociativa? ¿La han visto alguna vez en su vida, la propiedad asociativa? Sí, yo creo que sí. Sí. Bueno, esto es fundamental entenderlo, ¿sí? Fundamental. Yo sé que dicen, ay, ¿para qué tengo que enseñar esto? Pero les puedo asegurar que a futuro tiene mucho peso. Claro, en la secundaria hace rato, sí, eso seguro. Me ponía ahí Sole. A futuro es fundamental entenderlo, porque cuando después los chicos avancen, en el secundario sobre todo, está bien, y hablar cuando llegan a la universidad, pero en el secundario, ¿sí? Después, por ejemplo, no sé, en las ecuaciones, cuando tienen que resolver expresiones algebraicas, ¿sí? El dominio de las propiedades es fundamental para no meter la pata y hacer los ejercicios bien. ¿Está bien? También tiene que ver con entender cómo puedo yo operar con estas cosas, por supuesto, ¿sí? Pero digo, no solamente el peso de lo que enseñan en el momento, sino que a futuro significa mucho entender claramente estas cosas, ¿sí? Acá no harán más que juntar, por ejemplo, me parece que una actividad que se puede hacer en el secundario es como agrupar cosas, ¿no? Digamos que tengo lápices de distintos colores, amarillo, no sé, verde y celeste, y los quiero contar, porque como estoy sumando estoy queriendo contar, es lo que decíamos de la definición conjuntista. El cardinal de los lápices amarillos, el cardinal del conjunto de los lápices verdes, el cardinal del conjunto de los lápices celestes, está bien, lo puedo pensar en términos de eso. Entonces yo digo, bueno, si primero considero el cardinal de los amarillos y los verdes, y después el de los celestes, va a ser lo mismo que si considero a los verdes y los celestes, y hago el cardinal de esa unión, y después el cardinal de los amarillos. No va a cambiar el resultado. Bien, hay un ejemplo ya más con el algoritmo, ¿sí? Si tenemos que realizar la siguiente suma, 26 más 34 más 16, esto se me estaba pasando por alto. ¿Cómo lo puedo resolver? Y bueno, lo voy a resolver asociando. Fíjense que la suma, ¿sí? Como operación, involucra a dos elementos. Son dos números. A más B me da un C. No está definida para tres números. O sea, yo, ¿cómo sumo? Sumo estos dos y estos dos, al resultado de esos dos, perdón, le sumo otro. Y el resultado ese con el resultado, otro resultado, y así sigo, está bien, de manera recursiva. Pero yo no tengo definido cómo sumar los tres al mismo tiempo. Ni siquiera cuando hago el algoritmo, si yo pusiera un número abajo del otro, y quiero sumar todo, voy sumando de a dos. Porque voy a hacer 6 más 4, y a 4 le sumo 6, y me llevo tanto, y después sumo los otros. Pero siempre voy sumando de a dos. ¿Está bien? Entonces ahí vemos otra cosa de peso en la que está involucrada la propiedad asociativa. No voy a sumar los tres juntos. Voy a sumar estos dos y estos dos al tercero, o sumo estos dos
y la suma de estos dos, el primero, ¿está bien? ¿Me va a dar siempre lo mismo? Sí, porque la propiedad se verifica, la propiedad asociativa se verifica para la suma. Bien, ¿vamos bien hasta ahí, chicas? Sí, profe. Sí. Bien. Sí, profe. Otra propiedad fundamental, la conmutativa. Conmutativa quiere decir conmutar, ¿sí? Conmutar, en este caso, va a ser dar vuelta a las cosas, ¿sí? Ahí el ejemplo dice 8 más 7, lo mismo que 7 más 8. En general, A más B, donde A y B son cualquier número natural, es lo mismo que haga B más A. ¿Está bien? Esta también es fundamental. No todas las operaciones lo cumplen. De hecho, sin ir más lejos, la resta no lo cumple esto. Si yo hago 8 más 7, no va a ser lo mismo que, 8 menos 7, no va a ser lo mismo que 7 menos 8. ¿Está bien? Claro, eso iba a preguntar, si esto solamente con la suma, no pasa con la resta. Nosotros vamos a analizar las propiedades para cada operación. Tenemos que hacer este mismo análisis para la resta después. ¿Está bien? Y lo vamos a hacer con la multiplicación con la división. ¿Está bien? Es buenísima la pregunta. Es muy buena. Pero para la suma sí. Yo lo puedo conmutar, no pasa nada. 8 más 7, 7 más 8, no tengo problemas. Va a pasar lo mismo con la multiplicación. Si yo quisiera multiplicar 8 por 7 y 7 por 8, todos sabemos que da lo mismo. ¿Está bien? Pero si quiero dividir, no. ¿Está bien? Una fácil. Si hago 2 dividido 1 me va a dar 2. Si hago 1 dividido 2 me da 0,5. ¿Está bien? No me da lo mismo. Me da distinto. No lo puedo conmutar. Pero bueno, la suma tiene suerte. Fíjense que la suma hasta ahora es re chévere porque es cerrada. Verifica la asociativa, verifica la conmutativa. O sea, las tiene todas, ¿sí? Está bien. Gana por goleada la suma. Bien. Y la última propiedad que vamos a ver es la de la existencia del elemento neutro, ¿sí? Que es el 0. Yo sumo 0, ya estaba en la axiomática de Peano establecido eso, pero bueno, es una propiedad que se verifica, que existe el elemento neutro, que es el 0, de manera tal que es el elemento neutro porque al sumárselo a cualquier número, el resultado vuelve a ser el mismo número. En ese sentido es neutro. Es como neutro en el sentido de no hace nada. ¿Está bien? No modifica nada. Si yo pensara en la multiplicación, ¿cuál sería el neutro para la multiplicación? ¿Que todo te da 0? Lo que pasa es que el neutro es buenísimo. El neutro no quiere decir que me dé 0, sino que quiere decir que me dé el mismo número. Fíjense que... El 1, profe. Claro. 0 sería. El 0 no, porque fíjense, esperen, vamos por partes. El neutro es, yo aplico la operación, la que sea, ¿sí? Con el neutro, y me tiene que dar el mismo número que tenía inicialmente. O sea, me tiene que dar A. El resultado tiene que ser A. Si fuera la multiplicación, como dijeron recién, si yo pongo A por 0, me daría 0, no me daría A. ¿Está bien? Entonces el 0 no puede ser el neutro para la multiplicación. Va a ser el 1, no sé quién lo dijo, pero va a ser el 1. Porque A por 1 me va a dar A. Todo número multiplicado por 1 me vuelve a dar el mismo número. Bueno, ese es el neutro para la multiplicación. ¿Sí? Le voy echando cosas, así nos vamos adelantando. Ya cuando llegamos a la multiplicación vamos más rápido. ¿Está bien? Entonces, para la suma, el neutro es el 0. Yo sumo 0, no cambio nada. ¿Está bien? Estoy leyendo lo que sí, no me acuerdo. Es un poquito más... A ver, lo voy a leer. Dice, al tener la propiedad de cierre es que es la primera, ¿no? Que es cerrado para la suma. A eso se refiere con propiedad de cierre. Al tener la propiedad de cierre, la adición es una ley de composición interna en n. Esto quiere decir que a cada par de números naturales se le hace corresponder otro número natural que suele llamarse la suma de ambos números. También se usa el término operación, que se define de una manera menos estricta y más general que la noción de ley de composición interna. Designa a cualquier procedimiento que da lugar a algoritmos de cálculo. Bueno, ese medio que deberían obviarlo está bien porque es bien formal lo que dice, pero nos excede un poquito, ¿sí? Yo ya con que entiendan las propiedades y cómo se define la suma, estoy bien, ¿sí? Ya meternos en la composición interna y eso me parece que les excede un poco al curso, ¿está bien? Bueno, ¿cómo estamos de hora? ¿Un ratito más? ¿Están cansadas de escucharme o me aguantan un ratito más?
Yo como para que hagamos la resta, ¿sí? A ver cuánto era la resta, yo no me acuerdo. Lo que pasa que, sí, es un poquito. Pasa que la resta, una vez que entendimos la suma, va más rápido, ¿sí? Bien. ¿Dudas hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar o venimos bien? Yo no, profe, yo voy bien, profe. Bien. Tenemos dos definiciones de la resta y las propiedades, ¿sí? Con que veamos eso, estamos. Tengo un ratito, pero lo voy a tratar de hacer sintético. Entonces, definición conjuntista de la sustracción. Dice, en el caso de la sustracción, mirada desde la perspectiva conjuntista, se hace necesario acudir a la operación entre conjuntos llamada complementación. En este caso tenemos un conjunto A con A elementos, un subconjunto propio B con B elementos, y la diferencia entre A y B será el cardinal del complemento de A respecto al conjunto B. Es decir, del conjunto, bueno, este es simbolizado así, A respecto de B. Este conjunto se entiende como todos los elementos de A que no están en B. Por lo tanto, la resta se define como la diferencia entre los cardinales cuando a un conjunto le quito los elementos que pertenecen a un subconjunto de él. Bueno, está medio rara la explicación. Ahora se los traduzco, les hago la traducción un poquito de lo que dice. Está rara no en el sentido de que esté mal, está desperfecta definida, me refiero a que por ahí está muy metida la teoría de conjuntos y no la manejan, entonces se les va a hacer un poco complicado para entenderlo así como está puesto. Pero con una pequeña explicación creo que les voy a ir a acomodar un poquito las ideas. Fíjense, vamos a valernos un poquito del esquema, ¿sí? El esquema ayuda a entender todo esto. Tenemos el conjunto A y el conjunto B. Pero fíjense que el B es un subconjunto del A, porque en realidad el B está conformado por elementos del A. O sea, está el E, el F, el G y el H. ¿Sí? Tienen los mismos elementos que el A. No sé si lo alcanzan a ver o necesitan que lo amplíe un poquito. A ver. Eso es lo más que lo puedo ampliar. Ahí está. Ahí se ve un poquito mejor, me parece. A ver, el A tiene los elementos A, B, C, E, F, G, H. Y el B tiene los elementos E, F, G, H. O sea, todos estos coinciden. Entonces, lo que voy a hacer, el complemento del conjunto A, es que yo al conjunto A le saco los elementos que sean del B. Es decir, el E, el F, el G y el H no van a estar en el complemento. ¿Está bien? Porque el complemento es todos los elementos del A, pero que no están en el B. Entonces, el E no lo puedo poner, por ejemplo, el elemento E no lo puedo poner porque está en el B. ¿Está bien? El elemento F no lo puedo poner porque está en el B. Lo mismo el G y el H. Entonces, ¿cuáles me van a quedar? Que estén en el A y que no estén en el B. Me quedan el A, el B y el C. Entonces, el complemento de A respecto de B sería, son A, B y C. ¿Sí? Son los que están solamente en el A y que no estén en el B. ¿Me entienden esa idea? Es como que le voy a sacar lo que son del otro. ¿Sí? Como yo tengo una bolsa donde están el A, el B, el C, E, F, G, H. Y el conjunto B me dice, sácate del A, el E, el F, el G y el H. Y fíjate que te queda después. Bueno, el complemento va a ser lo que me haya quedado de cuando yo salga. Fíjense que ahí estoy pensando en el tema ya de sacar algo, sustraer algo. Estoy pensando en una sustracción. ¿Sí? Ven cómo la palabra se conecta después a la idea y a la operación. ¿Sí? Entonces eso, el complemento es eso, sacarle a un conjunto los elementos que son de otro, por así decirlo. ¿Está bien? Entonces el complemento son los elementos del A que no estén en el B. Una vez aclarado esto, ¿qué hacemos? Miramos los cardinales. El cardinal del A es el 7, el cardinal de B es el 4. ¿Cuál va a ser el cardinal del complemento? Bueno, es 3. Fíjense que justamente es la sustracción entre 7 y 4. Es la diferencia entre 7 y 4, es 3. ¿Sí? Porque como yo sustraje todos los del B, ¿qué me quedó? Bueno, me queda la resta justamente, ¿sí? La diferencia, si se quiere. ¿Aclara un poquito eso? Sí, profe. Sí, profe. Sí.
lo que está Sí, escrito... igual mirando el cuadro ese es más fácil que la teoría en sí. Sí, está complicada la teoría porque hace mucha alusión a la teoría de conjuntos, que es algo que no manejan ustedes, ¿sí? Claramente. Es muy algebraico ya pensar en la teoría de conjuntos. Pero yo creo que con el esquema ayuda un montón, ¿sí? A entender, y es parecido a lo que hicimos antes en la suma. Bueno, consideramos los cardinales y la unión. Bueno, acá vamos a considerar los cardinales y el complemento. O sea, los que están en uno y no están en el otro. Bien. Y con eso podemos definir la resta en términos de cardinales. ¿Qué es esto? El cardinal del complemento es el cardinal de A menos el cardinal de B, que en este ejemplo en particular es 7 menos 4 igual a 3. ¿Está bien? Dice, por ejemplo, utilizamos este sentido al pensar la siguiente situación problemática. Miren qué sencilla que es la situación pensándolo en este sentido. Tengo 427 ovejas, vendo 123. ¿Cuántas me quedan? ¿Está bien? De las 427 que tengo, en el conjunto A original, el cardinal es 427, las que vendo las voy a sacar, las voy a sustraer. Entonces las que me quedan, ¿sí? Las que están en el A y no están en el B porque las saqué para venderlas, es la diferencia. ¿Está bien? La respuesta a esa pregunta es 427 menos 123. ¿Está bien? Problema típico con el que van a trabajar. ¿Sí? Ese vendo, pues las que tienen que sustraer para venderlas. ¿Sí? Ok. Bien. Y la otra definición es sumando algo desconocido. ¿Sí? En esta definición se parte de la operación de adición. La sustracción es la operación inversa a la adición. ¿Está bien? Lo cual tiene totalmente sentido porque, bueno, la resta es la operación inversa de la suma, ¿no? Si tenemos el caso de que A sea más chico que B, de modo que A más algo es igual a B. Fíjense que ahí no sabemos cuánto es ese algo. Es una incógnita, un cuadradito ahí para rellenar, ¿está bien? Tiene como solución un número natural, ¿sí? Perdón, de modo que esta suma A más algo igual a B tiene como solución un número natural, entonces B menos A es el sumando desconocido. En A más algo desconocido igual a B, ¿sí? Bueno, Evangelina, y leí que se retiraba. Entonces, ¿sí? Fíjense que lo que está acá, lo que falta, es B menos A justamente. Yo no sé si recuerdan del secundario, una forma para entenderlo, digo, ¿no? En el secundario ustedes vieron las ecuaciones. ¿Qué hacían? Acá había una X, algo desconocido. Este A lo pasaban restando. Y con eso obtenían lo desconocido, la X, la incógnita. Que no sería más que B menos A. B menos A acá es la solución de esta ecuación, de esta situación, y es la resta. Dice, por ejemplo, en el siguiente problema se puede ver este sentido. Dice, hoy es 17, mi cumpleaños es el 25. ¿Cuántos días faltan? Dice, ¿cuánto me falta completar este 17 para llegar al 25? ¿Sí? También en el primario, muchos problemas de este estilo, de este tipo, ¿no? Donde acá hay que tener mucho cuidado, y yo se los digo porque con mi hijo me pasaba eso. Él nunca hizo la resta. Siempre contó cuánto le faltaba para llegar. Pero nunca hizo la resta, no hacía 25 menos 17. ¿Está bien? Él contaba, ¿sí? ¿Cuánto? De 17, 18, 19, 20, me faltan tanto, 8, ¿no? Entonces la respuesta a esta pregunta es 8. Y no hacía la resta, o sea, no hacía el algoritmo, no hacía la cuenta, no restaba 27 menos 15, sino que contaba para adelante. ¿Está bien? Que en realidad lo que hacía era sumar lo desconocido. ¿Cuánto le faltaba a X números estaba acá para llegar al 25? ¿Está bien? Pero bueno, a la base de eso hay una resta. ¿Está bien? Tampoco estaba mal lo que estaba haciendo. Dice, observación. Pasa que resulta más fácil sumar que restar. Totalmente de acuerdo. Sí, cuando son chicos ni hablar. Evitan por todos los medios hacer la resta. Porque era más fácil. La suma, dentro de todo, les resulta natural, digamos. Como que la pueden pensar más fácilmente, ¿sí? Ni hablar, chicas, cuando llegan a la división. Los chicos odian dividir. Eso le iba a decir, profe, que pasa mucho en los chicos con el tema de la división. En vez de hacer la división, prefieren multiplicar o buscar otro número para que dé ese resultado. Sí, le buscan la vuelta, pero no llegan nunca a dividir. Es terrible. Sí. La división, siguen en el secundario y siguen resistiendo a la división, ¿no? Es un concepto muy complejo para asimilar.
¿Está bien? Entonces después hay que trabajarla mucho, mucho, mucho. Y después otra cosa que pasa, que yo lo notaba con mi hijo cuando estaba en el primario, que se apegan tanto a la palabra, ¿sí? Repartir, sustraer, y entonces después saben lo que tienen que hacer. Entonces ya no piensan en el problema. Se quedan con la palabra y dicen, acá hay que sumar, hay que multiplicar. No importa lo que decía el problema, ¿viste? A lo mejor no le pegaba ni con nada la operación que él suponía que era, ¿viste? Entonces, bueno, ahí hay buscan esa palabra en la Claro. situación problemática. Exactamente, sí. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con hacer abuso de esas palabras porque piensan que vos le das la palabra clave y hacen la cuenta, ¿sí? Y hay que centrarse mucho en el procedimiento. Por eso yo decía, no importaba que contara del 17 al 25, porque el procedimiento mental estaba bien. Después vemos cómo le metemos el algoritmo. Algún día le va a caer la ficha del algoritmo. Yo, por ejemplo, en eso nunca me metí, lo dejé que hiciera tranquilo, ¿no? Que bueno, contara todo lo que quisiera con los dedos, algún día le iba a caer la ficha, que podía hacer la resta y era más sencillo. Pero bueno, eso hay que dejarlos, ¿no? Cada chico con su proceso, ¿está bien? Hasta que le caen la ficha. Bueno, son todas tips que se me ocurren a mí. Yo nunca di clases en el primario. Lo más cercano que tengo es mi hijo, para poner de ejemplo, que obviamente lo estudié. Lo estudiaba a ver cómo pensaba o cómo le enseñaba. Pero no más que eso. Bueno, no me quiero distender demasiado. La sustracción tiene más sentido a la hora de resolver problemas en la escuela primaria. Nosotros solo abordaremos teóricamente estos dos, aunque veremos en la resolución de problemas que aparecen algunos más. Bueno, como opciones de más cosas. Digo sintética las operaciones, ¿sí? Fíjense, vamos a recorrer lo mismo de recién, ¿sí? Las mismas propiedades, dije operaciones y quise decir propiedades. Estoy muy cansada hoy. Las mismas propiedades que vimos para la suma, las vemos para la resta, por ejemplo, que no es una ley de composición interna. Esto quiere decir, para poner en los mismos términos que lo estaba antes, es que no es cerrada para la resta. Los números naturales no son cerrados para la resta. Uso la palabra ese cerrado que me decía Rocío recién, ¿no? Cerrado. Que no había entendido qué quiere decir cerrado. En la suma, cerrado, era cerrado para la suma porque yo sumo dos naturales y me daba natural. Bueno, en la resta no es cerrado. No es cerrado, aunque algunos sí lo cumplen, otros no lo van a cumplir. Y el hecho de que alguno no lo cumpla es suficiente para asegurar que no es cerrado para la resta. ¿Está bien? No importa que va a haber otros ejemplos que sí, porque si yo hago 5 menos 2, me da 3, listo, es cerrado. Voy a decir, pero no, porque ser cerrado quiere decir que todos los números lo cumplen. Cuando encuentro uno que no lo cumple, chao, no sirve. Bien, aclarado eso, creo que se refería más o menos a eso. La conmutativa tampoco se verifica. Un ejemplo simple, basta con que dé un ejemplo para decir, esto no se cumple. ¿Sí? Porque si yo hago, como dice acá, 7 menos 15 me dio menos 8. Chao. Negativo, no es natural. Aunque el 15 menos 7 sí daba. ¿Está bien? No es asociativa, también basta con que dé un ejemplo para decir que no es. ¿Está bien? Y acá hay un ejemplo simple. Está hecho 15 menos 4 menos 3. 15 menos 4 es 11, menos 3 es 8. Y después 15 menos 4 menos 3, ¿vieron que suena todo igual? Hago 4 menos 3 me da 1, 15 menos 1 da 14. Dan distintos, eso quiere decir que no se verifique la propiedad asociativa. Después dice, en una sustracción, los dos términos de la diferencia no juegan el mismo papel. Esto está buenísimo, esta aclaración. El primero recibe el nombre de minuendo. Podemos decir que el minuendo es pasivo, sufre la sustracción. El segundo término se denomina sustraendo, es activo, es lo que se sustrae. Son los nombres de la parte de la sustracción, ¿sí? La diferencia. Bien. Dice, ¿para qué podemos realizar una sustracción en el conjunto de los números naturales? Siempre para que podamos, cualquier cosa leí, realizar una sustracción en el conjunto de los números naturales, siempre el minuendo debe ser mayor que el sustraendo. Para trabajarla en los naturales necesitamos sí o sí que se verifique esa condición. ¿Está bien? Que el minuendo sea mayor que el sustraendo. Porque si no, ¿qué ocurre? Lo que pasaba con este ejemplo. ¿Dónde estoy? Acá. Este ejemplo. No me deja pintar lo que yo quiero. 7 menos 15 me da menos 8. No me da natural. Bueno, porque el minuendo es más chico que el sustraendo. ¿Está bien? Bueno. Y estas propiedades las vamos a ver en la próxima clase. Voy a empezar por acá. ¿Está bien? Para que no extenderme mucho más. ¿Sí?
porque ya me va a llevar un rato explicarlo, se nos va a ir muy lejos la clase. ¿Estamos? Ya estamos pasadas de la hora. Bueno. ¿Alguna pregunta de lo último, chicas? ¿Algo más? ¿O estamos bien hasta ahí? Estamos bien, profe.